Fernando Pereira, presidente de PIT-CNT, quien tiene la amabilidad de acercarse una vez más hasta Buen Día Uruguay para charlar de diferentes temas, ya un poco también a modo de cierre de este 2017. Pereira, buen día, ¿cómo le va? Un gusto, como siempre, gracias por la invitación. Por favor. Bueno, son muchos los temas para charlar. Se me ocurre uno, digamos, reciente, coyuntural. ¿Cómo cayó en la central sindical el anuncio de aumento de tarifas por parte del gobierno y qué objetivos, en definitiva, obviamente el objetivo es recaudatorio, pero cuál es el mensaje que se envía a través de esa resolución? En primer lugar, es un tema que se ha debatido casi en términos electorales, con lo cual parecería que no se puede razonar sobre el tema. Y yo prefiero razonar sobre los temas. Ahí está. Si uno le llama tarifazo, es faltar la verdad, porque para que haya un tarifazo básicamente tiene que haber un aumento por encima del IPC, y esto no sucedió en el promedio de las tarifas públicas. Sí, salvo alguna. Lo que más destaca es la nafta, por ejemplo, combustible, nafta y supergas. Claro. Ahora, lo que nos preocupa es esto. Si hay un informe de la UTE que dice que se podría rebajar la energía eléctrica a partir de una importante inversión que ha hecho en Uruguay en la transformación de su matriz, y eso podría haber traído una rebaja de la UTE del 5%, y como correlato trae un aumento del 3%, con 3,2%, aunque este sea inferior al IPC, naturalmente que es una mala noticia, que no es una buena noticia. Y sobre todo en dos lugares: en el sector productivo, donde la energía juega un papel fundamental y este es generador de empleo, y en los hogares con mayores dificultades. Y ahí nos hacemos la siguiente pregunta: si efectivamente hay que equilibrar las cuentas fiscales, ¿no será que tendría que haber tarifas diferenciales entre los hogares que más tienen y los que menos tienen? Como por ejemplo se hace con los combustibles. ¿Por qué se puede aumentar más la nafta y menos el gasoil productivo? Porque efectivamente se toma una política diferencial. Después hay que ver si la nafta tendría que haber subido ese porcentaje, pero que tiene que haber una política diferencial entre el sector productivo para que sea competitivo y las naftas comunes, tiene que haber. Ahora, ¿por qué esto mismo no se puede hacer para la luz? Para la UTE. Bueno, que en realidad dice que la UTE debió la UTE bajar. en los hogares más pobres incide en una parte importante de los ingresos. Por supuesto. Y en los hogares más ricos incide ínfimamente. Mueve poco la aguja. ¿Por qué no se le puede colocar un porcentaje mayor a esos hogares más ricos y un porcentaje o incluso nada a los hogares más pobres? En cierta medida, como ahora se va a hacer con el supergas. El supergas aumenta 15%. Pero para los hogares más pobres se mantiene el mismo precio que tenía antes del aumento. Esta es una política diferenciada. No entendemos entonces por qué esta política no se llevó a la energía eléctrica, que es muy trascendente, mucho más que el gas, mucho más que el agua y mucho más que la nafta para los hogares menos pudientes, ¿no? Y en realidad es la energía eléctrica la que también ha hecho ruido en este anuncio, porque desde la propia UTE decían que estaban en condiciones de bajar el costo de la tarifa. Entonces, lo único que se explica es que ahí hay un tema recaudatorio para mantener determinada estabilidad. Ahora, igualmente para el Ejecutivo también, igualmente lo había para ser anunciado. justo, estas son las 4 tarifas que nosotros podemos discutir. Nunca podemos discutir porque sube la carne. Nunca podemos discutir porque sube el mismo día que sube la carne. Pregúntele a la Asociación de Carniceros, sube el pollo, aunque no tenga nada que ver ni una cosa la crianza de una vaca con la crianza de un pollo, ¿no? ¿Por qué suben los productos alimenticios? ¿Por qué se genera una alta inflación en determinados momentos de este periodo? Y esas tarifas no las fija el Poder Ejecutivo, las fijan los empresarios. Estos precios nadie los puede discutir. Sencillamente un día vas a la góndola del supermercado y vale más. Tal vez deberíamos tener un sistema más claro, como para el de la UTE, para todos los productos que consumimos. Son obligatorios, obviamente. Pero responder al la Estado. carne Sí, para el Uruguay, si no es obligatorio, es carne. prácticamente. Pero Fernando, mi pregunta apuntaba a que en realidad se decía que la UTE podía bajar. El propio presidente, en lo previo de un Consejo de Ministros, dijo que estaban evaluando la posibilidad de bajar las tarifas de la energía eléctrica. Y en el anuncio se marca un aumento, por debajo del IPC, pero se marca un aumento. Y lo que a la gente más ruido le hace es que se le pide un esfuerzo a la gente y no se nota que haya un esfuerzo para achicar el costo del Estado. Bueno, esa me parece otra discusión que nos llevaría a un programa entero. El Estado tiene que gastar más, no menos. Nosotros queremos tener una educación de calidad e invertimos menos de 5 puntos del Producto Bruto Interno. Y a mí se me dice, pero creció mucho el gasto educativo. Muy bien.
Ahora, traigan resultados educativos favorables de países que inviertan esta cantidad de su producto en educación. Posible. Yo los invito y yo les traigo los resultados favorables en aquellos productos que invierten 7, 8, 9% del producto. En esos países hay cargas impositivas altas y tienen educación de calidad, salud de calidad, construyen vivienda de calidad. Entonces, la ecuación de que hay que gastar poco es una ecuación equivocada. En todo caso, habría que gastar bien y lo suficiente como para tener un país que produzca inteligencia, que investigue, que construya conocimiento, mucho más en un mundo de trabajo que cada vez es más cambiante y que la revolución 4.0 ya llegó a Uruguay. Hay importaciones de alta tecnología por más de 1.800 millones de dólares. No es una cifra menor. Entonces, discutir el proceso educativo a la luz de una formación integral, humanista, con valores, pero que al mismo tiempo atienda a la realidad del cambio en el mundo del trabajo, es casi un imperativo que tenemos los uruguayos. O tomamos esta decisión, o dentro de un tiempo podemos estar discutiendo un caos desde el punto, en el empleo propiamente dicho. Y esto supone discutir con cámaras empresariales y con gobierno cuál va a ser la inversión privada, cuál va a ser la inversión extranjera, cuál va a ser la inversión pública, si tenemos todo el personal calificado que se requiere, cuáles son los cursos de capacitación profesional o de formación profesional que el trabajador tiene que acceder para acceder a este nuevo puesto de trabajo. Entonces, en cierta medida, para ser claro, nosotros estamos en desacuerdo con la tarifa de la UTE, mucho más con el mecanismo que se utilizó. Entendemos el tema de las cuentas fiscales porque siempre se utilizó, pero creemos que precisamente en esta tarifa, perjudica a los hogares más pobres y que se puede tener cuentas diferenciales. Y al mismo tiempo, si generamos energía, mayor cantidad de energía, se posibilitó con eso exportar energía, lo que no sucedía en Uruguay hacía mucho tiempo, para mi gusto eso siempre tiene que repercutir en mejorar la calidad de vida, sobre todo de los más débiles, ¿no? Hasta hace no mucho tiempo, al menos yo no recuerdo que una empresa consultora se dedicase, por ejemplo, a medir el índice de aprobación de una central sindical. Pero esto ha ocurrido en los últimos años y de hecho se dio a conocer, una opción consultora dio a conocer una encuesta sobre la aprobación o la imagen que tiene el PIT-CNT con un resultado que se puede leer como adverso, que un 56% de los consultados de alguna manera no veían con buenos ojos la conducción del PIT-CNT. ¿Hubo alguna reflexión? ¿Se discutió a nivel de la interna? ¿Hay que trabajar sobre la comunicación de la central hacia afuera? Bueno, yo sigo estos análisis desde que ingresé al PIT, en principio con Aguiar, con el sociólogo Aguiar, que aquí en el movimiento sindical le debe mucho por el aporte que hizo desde Ciedur, y le debe mucho a Ciedur, no siempre lo reconoce, porque nos colocó en un mundo desconocido, la sociología, un politólogo de alguna manera aconsejando al movimiento sindical, pero después nos reunimos muchas veces con González, Luis Eduardo González, para analizar precisamente a qué se debían estas cuestiones. Pero, primer análisis, de acuerdo a cómo se presenta la noticia, ¿es buena o es mala? Claro. El movimiento sindical tiene 410.000 afiliados y apoyan su conducción cerca de 650.000 personas. 250.000 más que los afiliados que tiene. Y representa una clase, la clase trabajadora. Nosotros no nos construimos como partido político para representar el conjunto de los intereses de los uruguayos. Nos construimos para defender el conjunto de los intereses de una clase trabajadora, que tiene del otro lado otra clase que defiende sus intereses. Me refiero a los empresarios y otras yerbas. ¿Pero usted piensa que los consultados fueron empresarios? No. Lo que le digo es que esos son personas que inciden en la opinión de los uruguayos, tienen peso en los uruguayos. Bueno, si uno mira los comerciales, ahí están buena parte, algunos de los que inciden en la opinión de los uruguayos. Pensar que nosotros vamos a tener una mucha mayor aprobación de la que tenemos es una utopía. Podemos llegar a límites mayores, pero representamos una parte, no una parte menor, porque consultada, y fíjense cuántos políticos quisieran tener su conducción el apoyo de 650.000 uruguayos. Es más, los invito a leer las encuestas que salieron los días siguientes a ver cuál tiene 650.000 personas que apoyan. Te diría que tres líderes políticos y 2 partidos. Los 2 partidos apenas 4% más que el movimiento sindical. O 3% más. 3 en un caso y 4 en el otro. Entonces vamos a ver, ¿es un número negativo? Son los 2 partidos que van a ir a la competencia electoral. Y yo te estoy diciendo que no aspiro a representar el conjunto de la sociedad porque no lo puedo hacer, porque soy parte de una clase. Segundo dato, 38% apoya las medidas sindicales. Eso es 1 millón de personas. Yo los invito a ustedes que les gusta leer,
a que ubiquen una central en el mundo que la mitad de la población mayor de 18 años, cerca de la mitad, apoye las medidas del movimiento sindical en su país. Que ubiquen en toda América Latina un país que tengan ese apoyo. Entonces, una noticia que de acuerdo a cómo se presenta puede sonar O sea, negativa, ustedes hacen una lectura positiva. No, no positiva, porque positiva sería conformista. Yo debería poder representar al 1.200.000 uruguayos. Estoy en la medida de apoyo cerca, que son los afiliables al movimiento sindical. Y todavía no los afilié ni tengo el apoyo de todos, con lo cual tengo un déficit comunicacional, un déficit de diálogo con la sociedad que permita que algunas de las medidas más difíciles de explicar se expliquen con claridad, y un déficit de llegar con nuestras ideas al conjunto del movimiento sindical y hacer una síntesis correcta de todos los logros que ha tenido el movimiento sindical en esta etapa. Porque miren que si hay que explicar, bueno, no se lo voy a explicar a los que están atrás de la cámara, ni se los voy a aplicar a ustedes, pero por algo ajustamos todos los años por IPC más recuperación. Hace 12 años que tenemos crecimiento salarial sostenido, hay 30 leyes laborales que protegen distintos derechos del trabajador. Sí, consejo de salario. Sí, consejo de salario, libertad sindical, tercerizaciones, ley de responsabilidad penal empresarial, ahora se acaba de votar una ley de violencia integral, la ley de los cincuentones. Bueno, a propósito de la ley de los cincuentones, tocó un tema. ¿Y quién empezó ese proceso? Vamos para ahí. Tocó un tema de estricta actualidad. Con lo que se aprobó a nivel parlamentario, ¿el PIT-CNT está conforme? Bueno, no era el 100% de lo que queremos, pero hace mucho tiempo que Pero estaba más cercano a la propuesta del Ejecutivo, ¿ustedes la veían? La primera que envió Tabaré Vázquez. Sí. No es el 100% de lo que pretendíamos, pero hace mucho tiempo que descubrí que es prácticamente imposible lograr el 100% de lo que uno se propone en casi todo. Ahora, es una propuesta que mejora la situación que tenían los cincuentones previos a la aprobación de la ley, que incluye a los 2.500 jubilados que habían venido a hablar conmigo, muchos de ellos porque sentían que sus derechos iban a ser vulnerados simplemente por jubilarse algunos meses antes, que le quita lucro a la SAFAP, y eso para nosotros es importante porque la rentabilidad que tenía la SAFAP era alarmante, yo diría insultante para el pueblo uruguayo. Entonces, en general, no podemos hacer otra cosa que decir, esto es un gran logro del movimiento sindical, porque nadie puede discutir que este proyecto de ley lo impulsamos, que se lo llevamos al ministro Murro, que intentamos darle las herramientas, que fue apoyado por el presidente Vázquez, que luego tuvo los contratiempos que tuvo en la Cámara de Diputados, pero que de última se resolvió con un consenso político que consiguió más votos que los del Frente Amplio, y eso en cierta medida también le da mayor consistencia a la ley. Y por lo que he hablado con mis compañeros cincuentones, no es que yo esté por debajo de ellos, ¿no? Esto va a quedar más o menos bien, pero están conformes con la ley. O sea que hemos logrado un gran logro a final de año, hay que valorarlo así. Si ustedes ven las entrevistas que acá mismo y en otros programas nos hicieron sobre el tema, reclamábamos estas mismas cosas. Es decir, que cuando uno solicita algo y obtiene la mayor parte de lo que solicita, no tiene otra síntesis que decir, hemos ganado y lo debemos celebrar porque se estaba produciendo una enorme injusticia con decenas de miles de uruguayos. De forma muy sintética, una reflexión respecto a la noticia que trascendió ayer, que en el conflicto de los judiciales, el Estado le pagó a aquellos que no están afiliados al sindicato, la deuda que tenían de 2011. Bueno, lo primero que hay que decir es que los trabajadores judiciales tienen razón, porque yo sé que en el medio de entrevero de un conflicto muy largo, esto está muy en la nebulosa. Lo segundo es que se estaba procesando una negociación con una fórmula en la que nos estábamos acercando, que estábamos trabajando de bastante perfil bajo, que permitía cobrar una parte de la deuda importante, pero lo fundamental, que readecuaba el salario hacia adelante y que le permitía a los trabajadores judiciales seguir creciendo. Esa fórmula se construyó para presentar en una asamblea, pero como se imaginarán, no en el mejor clima, porque si el que sigue el camino colectivo espera, y el que agarró un camino individual lo resuelve por la vía judicial y estatal, naturalmente que es una señal muy negativa. Eso se lo hemos expresado al Poder Ejecutivo por todas las vías. Igualmente creemos que la salida del conflicto judicial es negociada. Ayer estuvimos, creo yo, que hasta las 21:30 en esa negociación. Hay una fórmula, los trabajadores la analizarán en el lugar donde la tienen que analizar con sus compañeros y veremos cómo evoluciona. Pero por cierto que se llegó a una fórmula que va a estar a consideración de la Asamblea. Fernando Pereira, presidente de PIT-CNT, muchas gracias por acompañarnos en Buen Día Uruguay y nos vamos a reencontrar. Les agradezco y les paso un aviso que me parece importante. Hace poquitos días se inauguró la escuela
José Pepedería, Sí, es verdad. ahí en General Flores y Chapicuí. Exactamente esa no es la dirección, pero es la mejor forma de ubicarla. La verdad que ha sido un honor para el movimiento sindical que una escuela pública lleve el nombre de nuestro compañero presidente histórico, sobre todo por lo que significó para los trabajadores, para la sociedad y para el sistema democrático. Y creo que son esas cosas que ni un solo día en la vida deberíamos olvidar. Sí, fue un acto muy emotivo, estuvo hasta la hija. Sí, tuvo las dos Pepe, hijas, las dos hijas. tuvo la Sí. sobrina que era la hija de Germán, tuvieron algunos nietos, muchos dirigentes de la CNT, y por cierto que fue de los actos más emotivos del año, y Ni que eso, hablar, claro. eso es importante. Muy bien, Muchas gracias, Pereira. muchas felicidades, buen año. Que tengan un buen 2018. Muchas gracias.